Con el mañanero de Máxima. Lunes a viernes a las 6. Saludos del Maro, gracias por sintonizarnos, darnos la oportunidad de llegar donde ustedes están. Estoy ya con nuestro invitado especial, el abogado Andy Whitehead, y también Andrea Saveniu, quien estará haciendo la parte de traducción para nosotros esta mañana al español. Andy, good morning. Thanks so much for joining us. Good morning, Kevin. How's everything today? Everything is great. Can you hear me clearly, right? I can hear you great. Nice. I like that. Andrea, ¿cómo estamos? Buenos días. Bien, bueno, Kevin, buenos días a todos en el estudio. Bien, muchas gracias, gracias a Dios, todavía sanos, contentos, y gracias por darnos la oportunidad de estar nuevamente en la radio, en tu programa. Sin duda. Andy, let's go to the point that I brought yesterday when I was planning this meeting, this interview. We were talking about, sometimes people get in trouble because of lies. And amazingly, a lot of people don't know that lying to the authority while the police or any police officer is trying to question you or arrested you, lying to a police officer could be really challenging for the person. And most likely, people when it's drunk or under the influence of drugs, the tendency is that they are afraid, they are really scary, then they maybe say, people don't know me, I'm going to tell another name, and they start lying to the officer. How difficult could be this without defense, without proper defense? Good morning. Well, thanks again for having me on, Kevin. What people need to know is that when they are charged with a crime, when the police are actually investigating a crime, one of the worst things you can do is give a false name. And the reason why is because if you are charged, a lot of times you get charged under that false name, and then everything has to be undone, meaning they have to find out who you actually are. They'll take your fingerprints and your mugshot, and they'll match up your prints, if they're in the system, to your actual name. And they also have really neat face recognition software now, which will identify your face if you've ever been had your mugshot done or had your picture taken at DMV. That's really neat technology that they have. But the problem that people have is that once you give a false name, that name is forever linked to you as what's called an alias. Okay. So every time you ever get arrested, they're going to say, he's also known as this false name. And the reason that comes up a lot and why it's important is because sometimes you'll have people that are selling identities and they bought that name to work if they don't have a social security number. And then there's other people using it too that are getting in trouble with that name. So you can end up in a lot of trouble just by giving a false name if you've just been truthful to begin with. And we're gonna talk about what kind of charges and what kind of problems they can get into. Pero vamos a traducir esta primera parte. Le decía al abogado que primero bienvenido y segundo que yo sé que hay muchas personas que, especialmente cuando están manejando bajo la influencia, si son parados por un oficial de policía, existe la posibilidad de que a alguien se le ocurra la ingeniosa idea de decir un nombre que no le corresponde, por cualquiera esta sea la razón. Y le decía al abogado que cuál es el problema en el que se puede meter esto. ¿Qué es lo que dice Andrea Saveniu, el abogado Andy? Nos dice que cuando a una persona ya le formulan los cargos criminales por cualquier motivo que sea, por alguna parada, etcétera, es mucho peor mentir y dar al policía un nombre distinto, porque cuando a la persona, supongamos que lo llevan a la estación, le van a tomar las huellas digitales, le van a poner su nombre, el apellido y todo, hay un software, es decir, hay algo en la computadora, un programa en la computadora que ya reconoce su cara, un reconocimiento facial que se lo conoce, y si es que ustedes ya le han tomado una fotografía antes, le va a reconocer, tenga barba, esté cortado el cabello, etcétera. Reconoce simplemente que es usted la misma persona y se va a poner en muchos más problemas. Ese nombre que usted va a utilizar va a quedar con usted siempre, dice el abogado. Se lo va a conocer como un alias. Entonces, es importante para todas esas personas que sepan que si a usted le venden una tarjeta de identidad, una tarjeta de trabajo o de identidad, que probablemente esa misma tarjeta vaya
haber sido vendida a otras personas. Y es cuando usted se mete en problemas porque las otras personas pudieron haber ya cometido algún tipo de violación, crimen un tipo de mayor, crimen, ¿no? y a usted ya le envuelven inmediatamente. Entonces Now, se pone en muchos más problemas, dice el abogado, cuando usted da un nombre distinto. falso. Now, Andy, when this is a criminal impersonation, that's the name of the accusation. Oh, Kevin, ¿sí me escuchas? Sí, te escucho yo. ¿Me están escuchando allá? Andrea, Andy, ¿me escuchan? Parece que se me fue el Kevin. audio. Yo te escucho claramente. Estoy muy bien con el audio. No sé si me pueden escuchar. Déjame llamarles a la oficina. Déjame intentar. ¿Me están escuchando o no? Kevin, we lost your audio. Yes, for some reason I lost the audio as well. I can't hear you very well. Oh, okay. I'm trying to want us call you guys. Call you on the phone? Can you hear me? I can hear you. Okay, so we're good. I don't know why we lost the audio, but anyway, we are fine. So this crime is known as a criminal impersonation, Andy? Yes, actually, if you there's a crime called criminal impersonation in Delaware. The law says, though, that you cannot impersonate someone that is not real. Okay, so it has to be an actual person. And when it's an actual person, then you can be charged. If it's a fictional person, you cannot. But what you can be charged with is lying to the police officer, as well as all of the other reasons why you got arrested to start with. If it's DUI or leaving the scene of an accident or assault. These are all things that we handle in this office, but lying to the police about the investigation just makes things worse. What the person could face with this criminal impersonation if it's somebody using someone else's name? You can get up to a year in jail for that, and up to a $2,300 fine. It is a misdemeanor here in Delaware. But a lot of times, those are linked to other things. Like if you are stealing from someone using their identity, now you're talking about identity theft or forgery of a check, or there's usually crimes that are linked with it that are much, much worse. But just giving a name of someone else to a policeman, that's what you're looking at, is up to a year in jail. Okay. Plus all the other reasons why you got arrested too. Le decía a Andy que cuál es el nombre de este crimen, si es que se llamaba una impersonalización o una impersonation. ¿Cómo sería la traducción de esto? Criminal impersonation. ¿Cómo se traduciría esto, a Andrea Sabeniuk? Criminal impersonation se conoce como una personificación. Falsa. Ok. Ya. Que cuando no es real, dice, cuando esa persona, por ejemplo, usted da un nombre, ya supongamos que solamente por ejemplo, a usted le paran y dice, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Andrea, pero es un nombre real. Entonces allí sí va a haber un cargo, pero si dice, ¿cómo te llamas? No sé, se inventa un nombre. No hay cargos criminales por impersonificación, porque no existe esa persona, dice el abogado. Sin embargo, va a haber cargos por mentir al oficial de policía y otros cargos relacionados. Ahora, si es que a usted le dan por impersonificación, le van a dar un año de cárcel, dice el abogado. Le podrían dar hasta un año de cárcel y hasta $300 de multa. 2,300 dijo. 2,300, ¿no? 2,300, correcto. It's going to be 300 or 2,300? The maximum fine is up to $2,300. Yeah. Sí, perdón, $2,300. Wow. Además que hay también otros cargos que podrían añadirse a esa lista si es que usted cambia un cheque y le van a dar por falsificación o robar identidad, etcétera. Pero el abogado dice que realmente no recomienda que usted dé otro nombre. Entiendo. Estamos hablando con el abogado Andy Whitehead. ¿Qué pasa si una persona miente a un oficial de policía, si es arrestada bajo la influencia? Vamos a estar hablando de este tema. ¿Qué pasa si una persona está manejando bajo la influencia, se choca contra otro vehículo o contra un poste, contra una casa y se baja del carro y huye? What is the problem if someone is driving under the influence, maybe have an accident, and then maybe hit another car or maybe a house or something else,
and then is a hit and run. The person just ran, go home or somewhere else. What could be the charges? What are the possibilities for these persons to be arrested and get charged for? Well, first you have, of course, the driving under the influence of alcohol, which, carries up to a year in jail also. But leaving the scene of an accident makes things worse. Okay. When you get a DUI, you're going to get, if you get convicted, your privilege to drive will be revoked for about a year, depending on what kind of DUI it is. Okay. But then with leaving the scene of an accident, you add another 6 months on top of that, and you're facing more charges that carry potential jail. So you really have to be careful with something like that. There's also other things that can come up too. If you don't have insurance on your car, you're facing mandatory fines and suspensions as well. Plus, if you don't have insurance and your insurance doesn't cover the damage that you caused, you could be facing criminal restitution, meaning if you get put on a period of probation, the court's going to make you pay the money back to the victim in the case. And that's part of your sentence. If you don't pay it, then you're looking at violating your probation. Plus, there's things like driving without a license or driving on a suspended license. Believe me, they will charge everything that they can charge when there's a victim that's an innocent victim. Yeah. They'll charge everything they possibly can. Estoy hablando con el abogado Andy Whitehead. Mi pregunta era, ¿qué pasa si alguien está manejando bajo la influencia, golpea una casa, golpea un vehículo y se huye de la escena? ¿Qué posibilidades de esta persona? ¿Cuáles son los posibles cargos? ¿Qué consecuencias tendría esto, Andrea? El abogado nos explica que, primero, si que se trata de un DUI, siempre hay la posibilidad de enfrentar hasta un año en la cárcel. Cuando se deja la escena del accidente es mucho peor, dice el abogado. Le pueden suspender hasta un año por el DUI, plus más unos 6 meses por dejar la escena del accidente. Además que podría involucrar también otros cargos, como no tener el seguro de vehículo o no tener una licencia o tener la licencia suspendida o revocada. Sea precavido, dice el abogado. Además que si no tiene un seguro que no cubre los gastos, en la corte le van a pedir algo que se llama una restitución. Es decir, a través de la corte, la restitución usted tiene que pagar legalmente a la otra persona por esos gastos, porque muchas veces el seguro de las personas es un seguro mínimo, que ya habíamos hablado en ocasiones anteriores, y que no cubre los accidentes. Entiendo. Tengo una pregunta en la línea telefónica. ¿Algo más que querías decir, Andrea, antes de tomar la llamada? Sí, solamente que cuando se trata de una situación semejante, que usted deja la escena de un accidente, y cuando se trata de víctimas, es muy importante, dice el abogado, que usted sepa que a usted le van a formular todos los cargos que puedan. Todos los cargos posibles que haya, le van a formular a usted. No van a tener temor de formular los cargos. Increíble. Estamos en la línea telefónica con alguien. Buenos días, adelante con su pregunta o comentario, por favor. Sí, buenos días. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Hace una semana el policía me paró aquí en Millsboro porque traía mi sticker vencido, pero yo lo mandé pedir lo pagué online y me dicen que me tarda en llegar dentro de 2 semanas. Entonces, yo quiero saber si me necesito declarar culpable o qué es lo que procede ahí, porque pues el NBA ya estaba cerrado y solamente estaban atendiendo con cita, y el gobernador declaró que tenía 30 días más como estado de emergencia y que el policía no me podía parar, pero el policía me paró y me dio ticket por traer mi placa suspendida, pero pues mi sticker tardaba 2 semanas para que me llegara. ¿Cuánto tiempo es que tienes corte o te dieron un ticket? Me dieron un ticket por $230, pero yo quiero saber si tengo que pagar ese ticket o qué tengo que yo hacer. Ok. Abogado Andy Whitehead, Andreas, ¿pudiste escuchar el comentario del amigo? Sí, lo pude escuchar. Ok, por favor, adelante con la respuesta. Traduzcamos primero lo que dice el amigo. Okay, hey Andy, the gentleman in the telephone, he's asking, he got pulled over in Middlesbrough because he didn't have his registration.
Now, he asked DMV to examine the registration because the DMV, because of the COVID, was closed and stuff. Right. They said they want to send him in about 2 weeks or a month, right? But now he got a ticket for $230. He's asking, what does he need to do? Does he need to declare himself guilty of the charge, or what does he need to say in the court, or what does he need to do? Well, if the only ticket he got was failure to show a registration card. No, it was a really sticker. I'm sorry, and the sticker was expired. So obviously, the registration was expired as well. But he registered, he did online, he renewed online, but it takes 2 to 3 weeks to get it in his hands. So, in according with my opinion, and according with the state of Delaware law, emergency law, which we still in emergency, I believe the DMV offered to the people they shouldn't have any ticket or any promise with that because of COVID-19. Right. I mean, now the DMV is open for business, so I would encourage him to go take care of that. He already did. That's why he's waiting for 2 or 3 weeks to get the sticker into his mail. Right. Now, what I would ask him to do then is to request a trial date. Don't pay that ticket because you're just going to end up, getting rid of your money. You can request a trial date, and that's absolutely free. Okay. I would show up at the Justice of the Peace Court and talk to the Millsboro policeman or the state trooper, whichever one gave him the ticket, and show him that he straightened everything out. Most of the time, that's all they really want to see. They're not interested in his money or punishing him. They're just interested in him driving validly. So he should he should call the court and schedule a court day, right? Right. They're usually on the back of the ticket or at the bottom of the ticket, there's an address for the Voluntary Assessment Center. Yeah. If that is on there, he should send in a letter or call the number asking for a trial date. Perfect. And they'll schedule for an arraignment date in the Justice of the Peace Court. Perfect. La persona que está en la línea, quédese ahí, todavía le van a hablar. A ver, Andreas Avenue, ¿cuál es la respuesta en español para el amigo que está en la línea? El abogado me dice que, señor, usted no pague la boleta que le están dando ahora porque usted puede pedir un día de juicio, es decir, no pague, pida un día de juicio. Eso está al reverso de la boleta que usted le dieron, se llama Voluntary Assessment Center. Usted tiene que llamar al número telefónico. El abogado dice que lo único que el oficial de policía quiere es que usted tenga el registro. Cuando usted pida un día de juicio va a tardar. Mientras tanto, usted ya va a tener los documentos consigo, con usted, y usted ya puede ir con esos documentos ya a indicar al oficial de policía. No quieren darle ni multa ni nada, dice el abogado. Lo único que quieren es saber que la gente está manejando con la propia con la documentación necesaria. Así que, mi amigo, gracias por su llamada. ¿Está bien? Ok, pero eso no va a afectar nada en mi licencia, ¿verdad? No, mientras tú hagas la cita en la corte, anda a la corte, habla con el juez y dile que ya tienes tu registración, que por el COVID-19 tuviste que hacerlo online, por eso no tuviste ese día. Eso es básicamente. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias, mi amigo. Gracias por sus respuestas y por sus llamadas, por estar en contacto con nosotros. Estamos con el abogado Andy Whitehead. Tengo otra pregunta. Dice, I got a question for the attorney. I have a court day in New York, but I live in Salisbury. Could I change my court date to Salisbury? Well, I get that question a lot. And the short answer is no, because each state has its own set of laws, its own court system. So you cannot transfer a case from New York to Maryland because those systems don't match up. You have to go to the state that charged you and go to the court that handles that case. And depending on the charges, he should have hired an attorney if it's needed, right? Depending on what it is, I don't know what New York law is or what the person is charged with, but I think having an attorney is always a good idea if it's something serious. Andrea Sabenio, buscamos esta parte. El amigo o amiga está preguntando que si puede cambiar una corte de New York para Salisbury. ¿Cuál es la respuesta? El abogado nos dice que simplemente no, porque cada estado tiene sus propias leyes y su propio sistema en cada corte. Es decir, si a usted le dan una boleta en una ciudad o un estado distinto, se tiene que comparecer a esa corte en ese estado que va a estar, ¿no? Pero
dice el abogado que si le parece a él una buena idea que sea representado legalmente por un abogado, a pesar de que él no sabe cuáles son los cargos que le están imputando al caballero o a la dama que le está preguntando en la computadora, pero le parece que una buena idea siempre ser representado por una persona que conozca de la ley, es decir, un abogado. Tengo otra pregunta, dice, están las cortes de Delaware, las cortes abiertas, no dice de qué estado. Delaware, Maryland, the courts are open? Yes, on a limited basis. They're Okay. trying to keep, they're not bringing in everybody at the same time anymore. But there are trial dates getting scheduled in Maryland. There are no jury trials as of yet, but the courts are open. In Delaware, there's no jury trials, but the courts are open. So if you have, what I would encourage people, if you have a court date, make sure that the court has your address up to date, because things change a lot, and they'll be sending you court times that are weird, like be there at 3 o'clock in the afternoon. Normally you have to be there at 8:30 in the morning. So just keep an eye out on your mailbox. Súper importante esta pregunta. Alguien dice, las cortes están abiertas. Eso es lo que dice el abogado Andy. Las cortes sí están abiertas, dice el abogado, pero todas presentan una limitación. Es decir, las cortes en Maryland, por ejemplo, están abiertas, pero no hay juicio con jurado. Lo mismo pasa en las cortes de Delaware, están abiertas, pero no hay cortes con un jurado. Si usted tiene una corte, dice el abogado, por favor considere que usted tiene que tener la dirección, su dirección al día, porque le van a mandar documentos indicándole la fecha y la hora exacta. Antes, generalmente, las cortes eran a las 8:30 de la mañana. Ahora está mandando la corte, como hay una limitación dentro de la corte para la gente que va a entrar, le van a mandar a una hora que no había antes, es decir, a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, etcétera. Usted tiene que tener siempre en cuenta que si que su dirección ha cambiado, y si es nuestro cliente, por ejemplo, acérquese para que nosotros podamos proveer a la corte, ¿verdad? Eso es correcto, sí. Muy bien, estamos hablando con el abogado Andy antes de cerrar esta plática. ¿Qué pasa si una persona le da una citación para una corte por cualquier caso? Digamos que tuvo un accidente y tiene que ir a una corte. Tuvo un DUI y tiene que ir a una corte. Y la persona no va. What happens? What if someone has a court date because, you know, a DUI or an accident, car accident, or any trouble, and has a court date, and that person doesn't show up? What is going to be the consequences that possibly can happen with that person? First off, let me say it's never a good idea not to show up for court, because typically before COVID happened, they're issuing bench warrants for people's arrest. In Delaware, it's called a capias. In Maryland, it's a bench warrant. But it's the court saying, you didn't show up for court, bring that person here and let's find out why. That sometimes you got to put up money. But, you know, for a lot of people in the Latino population, that can be troublesome because they will get taken over sometimes to the police station, other times to the jail. And if you have immigration issues, those things can attach to you in those places. So if all of a sudden you didn't show up for driving without a license ticket, and all of a sudden you're being processed and held for immigration because they've taken an interest in you. So don't let that happen is what I encourage everyone. And when it comes to DUI, you also have in Delaware the opportunity to request a hearing at the DMV. Now, if you don't show up for that, you're going to become revoked in Delaware, and you'll have to do a bunch of things to get reinstated. And what that means is that you can't drive during that time. So make sure that you, first off, request a DMV hearing. If you're charged with DUI, do that within 15 days of your arrest, or you can't do it. And make sure you show up to your DMV hearing and show up for all your court dates. Unless you get a lawyer that tells you do not need to go, you make sure that you are there. Le digo al abogado Andy, ¿qué pasa si usted tiene una corte por un DUI, por un accidente, por una pelea, algo que hizo, y no se aparece? ¿Qué es lo que pasa, Andrea? El abogado dice que realmente no es una buena idea no comparecer
a la corte que usted tenía que ir y que estaba programada. Porque una vez que usted no va a la corte, simplemente en muchos de los casos le van a dar una orden, van a expedir una orden de arresto en contra suya, y para que esa persona, si que usted lo apresan, le van a traer a la corte para que le lea los cargos, incluso si es que le tienen que dar una multa, etcétera. En algunos de los casos, si es que no le pueden llevar a la corte o está cerrada, etcétera, a usted podrían llevarle a la cárcel. Si es que se lo llevan a la cárcel, habría implicaciones de inmigración. Usted sabe que si que usted entra a la cárcel, le van a pedir el nombre, el apellido, etcétera. Ellos se van a comunicar inmediatamente con inmigración y usted podría tener problemas si es que, por ejemplo, dice el abogado, usted está manejando sin una licencia y por no comparecer a la corte, va a tener ya problemas inmediatamente de inmigración y eso no le es bueno, conviene a usted. sin duda. Vamos Además a una última. Go ahead, Andrea. Oh, perdón. Si que se trata de un DUI, por favor, no se olvide que tiene que usted pedir una audiencia a motores y vehículos dentro de los primeros 15 días de que a usted le dan esa boleta. Si es que usted no va a la audiencia de motores y vehículos o si perdió la boleta, etcétera, usted va a tener que va a tener una revocación, es decir, le van a suspender a usted el privilegio para que maneje, tenga o no tenga licencia. Si su abogado le dice a usted que no tiene que ir porque el abogado va a ir, etcétera, usted esté seguro de que si que usted no consigue un abogado, usted tiene que ir y comparecer a la audiencia de motores y vehículos. Muy interesante información. Vamos con una última llamada. Adelante con su pregunta o comentario, por favor. Sí, buenos días. Buenos días, adelante con su pregunta. Mire, yo tiene 20 días más o menos, me paró el policía ahí llegando ahí a Milboro por la guagua. Yo me salí como unos 25, 30 pies antes de la salida. Ya ve que están unas líneas constantes para ir rumbo. Venía yo de Georgetown rumbo a la refaccionaria ahí de Milboro al Axe Bank. Y el policía me miró y me paró ahí en la refaccionaria y me puso un ticket de $104. ¿Qué hago? ¿Lo pago o voy a la corte a pelear? All right. Let's translate this part, Andreas Avenue. No lo escuché muy bien, pero sí le voy a traducir lo que él dice es que llegaba a Millsboro y él iba a entrar a una tienda de venta de repuestos de autos y ya ves que hay una línea que dice donde ya tú puedes meterte para salir. Él se metió unos 25, 30 pies antes, es decir, él pisó la línea blanca que se supone que no se debería pisar, se supone. Le dieron un ticket de más de $100, él dice, ¿lo pago o peleo por ese ticket? Okay, and he was in Millsboro. He was turning into, I believe there's a place they sell car parts and stuff on the right-hand side. And then he stepped on the white line because usually there's a line with dots that you can actually turn into, then get into the store, but he turned before that. I believe maybe cars in front of him or something. He turned before that. The policeman saw him. They gave him a ticket of $104, and he wants to know if he needs to pay or he needs to fight that in court. Well, that seems like a ticket to me that should not have been written if he is driving safely. I think that if he requests a trial date, he should be in good shape. I would go talk to the policeman, especially if there was no accident and no one was hurt. It just seems like another ticket written to generate revenue. Most of the officers, once they write a ticket, they could really, unless there's a victim involved, they're not. They don't really have an interest in how it turns out. So he might have to I would recommend he go to court, talk to an officer and see if maybe he can work it out outside of the court system, meaning he might have to do a defensive driving class or something like that instead of paying the ticket. But that requires, time away from work. Sometimes people just, if it's no points, people just pay the ticket and move on, because they don't want to take the time away from their job to go fight something that may or may not work out the way it should. Yeah. So if he wants to come in and talk with me about it, I'm glad to sit down with him and take a look at it. If he wants a more focused opinion about it. Yeah.
Yeah. Eso es importante, la respuesta. Adelante, Andrea, por favor. El abogado nos dice que aparentemente es una de esas boletas que no debieron habérselas dado a usted, es solamente para obtener un poco más de dinero para el Estado. Si es que no hay víctimas, dice el abogado, yo le recomiendo ir a usted a un juicio. Pida un día de juicio. Una vez que ya le establezcan a usted un día de juicio, usted va a tener la oportunidad de hablar con el oficial de policía. Probablemente a ellos le van a dar que haga usted una clase de manejo defensivo, alguna cuestión semejante. No hay puntos por lo que le pasó a usted, pero mucha gente dice, bueno, yo no quiero perder mi día de trabajo por ir a la corte, etcétera. Entonces, es una balanza que tiene que hacer usted, pelar el ticket, perder un día de trabajo o simplemente pagar el ticket. Pagar la boleta, claro. Pero el abogado dice, si es que usted necesitaría un poco más de información, nos puede venir a visitar. Ok. Ok, está bien. Gracias, mi Muchísimas amigo. Gracias. El número del abogado me están pidiendo y con esto despedimos el 302-248-2000. Ese es el número para las personas que quieren. También me parece que está en nuestra pantalla. El 302-248-2000 es el número del abogado Andy Whitehead. Andy, Andrea Saviniuk, thank you so much. Is there anything else that you want to add, Andy Whitehead? Well, I'd like to just say this to your audience, Kevin. I want to thank them for all the years that they've been coming to us and patronizing this business. We certainly appreciate it. But more importantly, I want everyone to know that if you have a legal problem, whether it be a criminal, DUI, personal injury, then there's a place that's here for you to turn to and to go to. What our office does is we do cases for the Latino community in Maryland and Delaware. This is the place they should be calling for those issues. And I say that because we always have someone that speaks Spanish answering the phone. In every meeting with me, there's always someone there to translate. People should feel confident picking up the phone and calling us. And I appreciate all the years that they've done that. Absolutely. Andy, thank you so much. ¿Cuál es la traducción de esta última parte? Le decía que si hay algo más que quiera agregar. Claro que sí, Kevin, gracias. Dice el abogado que a todas las personas que han confiado en la firma, muchísimas gracias a través de todos estos años. Si usted tiene un problema legal, que por favor venga, que tratamos de ayudarlo en lo que se pueda ayudarle a usted. Siempre hay una persona que está hablando español en el teléfono o en las entrevistas con el abogado. Que tenga confianza, y una vez muchas gracias a todas las personas que han confiado en el servicio del abogado a través de todos estos años. Andrea Saviniuk, Andy Whitehead, thank you so much. Again, el número es el 302-248-2000. Llamen al abogado Andy. 24 horas está ese número disponible. Si no le puede atender ese instante, deje un mensaje y ellos le van a regresar la llamada. No importa la hora o el problema. En Delaware y en Maryland, el abogado Andy Whitehead, 302-248-2000. Andy, Andrea, thank you so much. Have a great day, guys. Thank you, Kevin. Gracias, Kevin. Un abrazo. Gracias. Escuchas WKDD Máxima 95.3.